Bienvenidos, valientes, a vuestro espacio del sufrimiento a la paz a través de un curso de milagros. Empezamos el capítulo 9. Se titula La aceptación de la expiación. Y empezamos la parte 1, que se titula La aceptación de la realidad. Para integrar estos textos desde el corazón, vamos a realizar las 3 respiraciones lentas y profundas, inhalando por la nariz, exhalando por la nariz y cada uno a su ritmo. Y empezamos. Ahora sí, quería deciros antes que recordéis que estos textos fueron canalizados por Helen Schucman, una mujer que era atea. Porque ya me habéis comentado que a veces habla en términos de porque tú no sabes, porque no sabes quién eres, no sabes quién es Dios, una serie de cosas, pues es debido a eso, a que se le está hablando en ese momento determinado a Helen Schucman que tenía un problema con su compañero de trabajo y aunque ellos se llevaban bien, se querían llevar bien, pero en el trabajo rivalizaban mucho, tenían muchas discusiones y los dos se sentían mal y querían. Ella dijo un día, yo quiero encontrar la manera, tiene que haber una manera de que nos llevemos bien. Y fue cuando empezó a recibir estos mensajes que después han ayudado a tantísima gente. Dicho esto, ahora sí empiezo a leer el texto. Y dice así el texto: tener miedo de la voluntad de Dios es una de las creencias más extrañas que la mente humana jamás haya podido concebir. Esto no habría podido ocurrir a no ser que la mente hubiese estado ya tan profundamente dividida que le hubiese sido posible tener miedo de lo que ella misma es. La realidad solo puede ser una amenaza para lo ilusorio, ya que lo único que la realidad puede defender es la verdad. El hecho mismo de que percibas la voluntad de Dios, que es lo que tú eres, como algo temible, demuestra que tienes miedo de lo que eres. Por lo tanto, no es de la voluntad de Dios de lo que tienes miedo, sino de la tuya. Tu voluntad no es la voluntad del ego y por eso es por lo que el ego está contra ti. Lo que parece ser el temor a Dios es en realidad el miedo a tu propia realidad. En un estado de pánico no se puede aprender nada de manera consistente. Si el propósito de este curso es ayudarte a recordar lo que eres, y tú crees que lo que eres es algo temible, de ello se deduce forzosamente que no aprenderás este curso. Sin embargo, la razón de que el curso existe es precisamente porque no sabes lo que eres. Si no sabes lo que es tu realidad, ¿por qué estás tan seguro de que es temible? La asociación que se hace entre la verdad y el miedo, que a lo sumo sería altamente artificial, es especialmente inadecuada en las mentes de aquellos que no saben lo que es la verdad. Lo único que esto quiere decir es que estás asociando arbitrariamente algo que se encuentra más allá de tu conciencia con algo que no deseas. Es evidente, pues,
que estás juzgando algo de lo cual no tienes el menor conocimiento. Has urdido esta extraña situación de forma tal que te resulta imposible escapar de ella sin un guía que sepa cuál es tu realidad. El propósito de este guía no es otro que el de recordarte lo que deseas. Él no está tratando de imponerte una voluntad ajena. Está simplemente haciendo todo lo posible dentro de los límites que tú le impones por restablecer tu propia voluntad en tu conciencia. Has aprisionado tu voluntad más allá de tu propia conciencia, donde todavía se encuentra, pero desde donde no puede ayudarte. Cuando dije que la función del Espíritu Santo es separar lo falso de lo verdadero en tu mente, quise decir que Él tiene el poder de ver lo que has ocultado y reconocer en ello la voluntad de Dios. Gracias a este reconocimiento, Él puede hacer que la voluntad de Dios sea real para ti, porque Él está en tu mente y por lo tanto Él es tu realidad. Si la percepción que Él tiene de tu mente trae la realidad de ésta hacia ti, te está ayudando a recordar lo que eres. Lo único que puede ocasionar temor en este proceso es lo que tú crees que perderías. Lo único que realmente puedes tener, no obstante, es lo que el Espíritu Santo ve. He subrayado en muchas ocasiones que el Espíritu Santo nunca te pedirá que sacrifiques nada, pero sí te pides a ti mismo el sacrificio de la realidad. El Espíritu Santo tiene que recordarte que esta no es la voluntad de Dios, porque no es la tuya. No hay diferencia alguna entre tu voluntad y la de Dios. Si tu mente no estuviese dividida, reconocerías que ejercer tu voluntad es la salvación, porque la salvación es comunicación. Es imposible comunicarse utilizando lenguajes diferentes. Tú y tu Creador podéis comunicaros por medio de la creación, porque esa y solo esa es vuestra voluntad conjunta. Una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. Al hacer esto, pierde la capacidad de comunicarse, porque una comunicación confusa sencillamente no tiene ningún sentido. Es imposible comunicar un mensaje a menos que tenga sentido. ¿Cuán sensatos pueden ser tus mensajes cuando pides lo que no deseas? Sin embargo, mientras sigas teniendo miedo de tu voluntad, eso es precisamente lo que estarás pidiendo. Tal vez insistas en que el Espíritu Santo no te contesta, pero quizás sería más prudente examinar qué clase de peticionario eres. No pides únicamente lo que deseas, ello se debe a que temes recibirlo y ciertamente lo recibirías. Por eso es por lo que se lo sigues pidiendo al Maestro que no puede dártelo. De él nunca podrás aprender qué es lo que deseas, y esto te da una ilusión de seguridad. Sin embargo, no puedes estar a salvo de la verdad, sino que solo puedes estar a salvo en la verdad. La realidad es tu única seguridad,
Tu voluntad es tu salvación porque es la misma que la de Dios. La separación no es más que la creencia de que es diferente. Ninguna mente recta podría creer que su voluntad es más fuerte que la de Dios. Si una mente cree que su voluntad es diferente de la de Él, entonces solo puede concluir o bien que Dios no existe o que su voluntad es temible. La primera conclusión da lugar al ateo, la segunda al mártir que cree que Dios exige sacrificios. Cualquiera de esas dos conclusiones dementes producirá pánico, ya que el ateo cree estar solo y el mártir que Dios lo está crucificando. No obstante, nadie quiere sentirse abandonado o sufrir represalias, aunque es posible que muchos procuren ambas cosas. ¿Puedes acaso pedirle al Espíritu Santo semejantes regalos y esperar recibirlos? Él no puede darte lo que tú no deseas. Cuando le pides al dador universal lo que no quieres, le estás pidiendo lo que no se puede dar, porque nunca se creó. Y nunca se creó porque nunca fue lo que tu voluntad dispuso para ti. En última instancia, todo el mundo tiene que recordar la voluntad de Dios, porque en última instancia, todo el mundo tiene que reconocerse a sí mismo. Este reconocimiento es el reconocimiento de que su voluntad y la de Dios son una. En presencia de la verdad no hay descuidos ni sacrificios. En la seguridad de la realidad, el miedo no tiene absolutamente ningún sentido. Negar lo que simplemente es tan solo puede dar la impresión de que es temible. El miedo no puede ser real sin una causa y Dios es la única causa. Dios es amor y Él es ciertamente lo que tú deseas. Esa es tu voluntad. Pide esto y se te concederá, porque estarás pidiendo únicamente lo que ya te pertenece. Cuando le pides al Espíritu Santo lo que te podría hacer daño, Él no puede contestarte, porque no hay nada que te pueda hacer daño y por lo tanto no estás pidiendo nada. Cualquier deseo que proceda del ego es un deseo de algo que no existe y solicitarlo no constituye una petición. Es simplemente una negación en forma de petición. El Espíritu Santo no le da importancia a la forma, ya que solo es consciente de lo que tiene significado. El ego no puede pedirle nada al Espíritu Santo porque no existe comunicación entre ellos. Tú, en cambio, puedes pedirle todo porque las peticiones que le haces a Él son reales al proceder de tu mente recta. ¿Negarías al Espíritu Santo la voluntad de Dios? ¿Y podría dejar de reconocerla en su Hijo? ¿No te das cuenta de la enorme cantidad de energía que desperdicias negando la verdad? ¿Qué le dirías a alguien que se empeñe en intentar lo imposible, creyendo que lograrlo es tener éxito? La creencia de que para poder ser feliz tienes que tener lo imposible está en total desacuerdo con el principio de creación. Dios no pudo haber dispuesto que tu felicidad dependiese de lo que nunca podrías tener. El hecho de que Dios es amor no requiere que se crea en ello,
pero sí requiere aceptación. Puedes ciertamente negar los hechos, pero no puedes hacer que cambien. Si te tapas los ojos con las manos, no podrás ver porque estarás interfiriendo en las leyes de la visión. Si niegas el amor, no podrás conocerlo porque tu cooperación es la ley de su existencia. No puedes cambiar las leyes que tú no promulgaste y las leyes de la felicidad fueron creadas para ti, no por ti. Cualquier intento de negar lo que simplemente es, tiene necesariamente que producir miedo. Y si el intento es fuerte, producirá pánico. Querer imponer tu voluntad en contra de la realidad, aunque es imposible, puede convertirse en una obcecación, a pesar de que ese no es realmente tu deseo. Mas examina el resultado de esta extraña decisión. Estás dedicando tu mente a lo que no deseas. ¿Cuán real puede ser esa dedicación? Si realmente no deseas eso que persigues, es que nunca fue creado. Y si nunca fue creado, no es nada. ¿Puedes realmente estar dedicado a lo que no es nada? Dios en su dedicación a ti te creó dedicado a todo y te dio aquello a lo que estás dedicado. De otra manera, no habría sido creado perfecto. La realidad lo es todo y tú lo tienes todo porque eres real. No puedes crear lo irreal porque la ausencia de realidad es temible y el miedo no es algo que pueda ser creado. Mientras sigas creyendo que es posible tener miedo, no podrás crear. Dos órdenes de realidad que se oponen entre sí privan a la realidad de todo significado y la realidad es significado. Recuerda, pues, que la voluntad de Dios es posible ya y que nada más lo será nunca. En esto reside la simple aceptación de la realidad, porque solo eso es real. No puedes distorsionar la realidad y al mismo tiempo saber lo que es. Y si la distorsionas, experimentarás ansiedad, depresión y finalmente pánico, pues estarás tratando de convertirte a ti mismo en algo irreal. Cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti mismo, pues la verdad solo puede encontrarse dentro de ti. Di, por lo tanto, Cristo está en mí, y donde Él está, Dios está, pues Cristo es parte de Él. Fin del texto. Bien, vamos a repasar el texto que nos dice sobre la realidad. Nos dice, lo único que la realidad puede defender es la verdad. Como vimos la semana pasada, percibimos una parte, el resto estamos interpretando, no profundizamos y lo que vivimos no es real. En otros planos, esta forma de relacionarse no existe, porque en otros planos no existe la dualidad, no existe el miedo, no existe la separación. Un curso de milagros nos invita a trascender todos estos comportamientos, pensamientos, creencias, viendo solo la verdad. Y aun viendo la irrealidad,
haciendo que no nos afecte, no dándole importancia. Y el Espíritu Santo nos ayuda en este proceso, recordándonos quiénes somos. Más adelante nos dice el texto: una mente dividida no se puede comunicar porque habla en nombre de cosas diferentes a la misma mente. No pides solo lo que deseas y sigues pidiendo al Maestro que no puede dártelo. En un capítulo anterior nos habló de la mente recta de Dios que está en nosotros. Luego tenemos por otro lado un cerebro pensante que analiza y que también guarda imágenes de sucesos que nos han ocurrido, que nos han hecho muy felices y otros pues que nos han hecho muy infelices y nos los muestra. Mi sensación es que el ego aparece a través del cerebro, más bien, que está por un lado la mente recta de Dios y luego está el cerebro. Y a través de ahí es donde entra el ego y nos envía esas imágenes que únicamente tienen el propósito de sacarnos del momento presente, porque él sabe perfectamente que en el momento presente estamos conectados con Dios y todo se nos da. Y cuando estamos conectados con Dios, pues es cuando se producen todas las maravillas y los milagros. Y también pues hay otra parte que vamos a ver ahora. Sí, y más adelante nos habla de aceptar la realidad y del peligro de distorsionarla. Aunque antes quisiera hacer un inciso a lo que he dicho antes, de que el ego actúa a través del cerebro, enviándonos esas imágenes para sacarnos del momento presente. Cuando pedimos a Cristo, cuando pedimos a Dios, a la fuente, si lo hacemos desde ese cerebro analítico y estamos pidiendo desde ahí a la mente recta de Dios, no funciona. No funciona. Tenemos que unificar la mente recta de Dios con el corazón y pedir las cosas desde ahí, desde el corazón hacia la mente recta de Dios. Porque ahí, eso es lo que tiene el poder de manifestación, la unificación, unir la mente recta de Dios con el corazón. Si estamos pidiendo desde el cerebro analítico, como os digo, no habrá resultados. Cuanto más abierto tengamos el corazón, mucho mejor. Pero siempre pedid desde el corazón y lo vais a notar. Porque imaginaros que estáis pidiendo cualquier cosa. Lo tenéis que sentir. Tenéis que sentir. Primero realizar las respiraciones lentas y profundas habituales. Y poner las manos en el corazón mejor para hacer más énfasis en ello. Y pedir. Pedir lo que queráis pedir. Con sentimiento, sintiéndolo lo que estáis pidiendo. Y sobre todo sintiendo a Dios, porque de esa manera vais a recibir la calma, la paz, la quietud, la certeza de que eso se va a dar, la seguridad, la tranquilidad. Hacerlo así, del corazón a la mente recta de Dios. Y ahora sí, continúo. Me había colado un poquito. Más adelante nos habla de aceptar la realidad y del peligro de distorsionarla, generando ansiedad, depresión, pánico, pues te conviertes a ti mismo en algo irreal, nos dice el texto. Y también nos dice que cuando sientas esas cosas, no trates de buscar la verdad fuera de ti, ya que está dentro de ti y que di, por lo tanto, Cristo está en mí y desde Él está Dios y en Él está Dios. Pues Cristo es parte de Él. Mi propuesta para esta semana es que cuando estemos distorsionando la realidad y entremos en ansiedad, en depresión y todas esas cosas, pues que
nos digamos, no digamos, Cristo está en mí. Esto es suficiente, porque lo demás viene por añadidura. Cristo está en mí. Decirlo desde el corazón, no desde la mente analítica. Recordar que ahí no va a funcionar. Tiene que ser desde el corazón, sintiéndolo así, tal y como lo decimos. Cristo está en mí, con una certeza, con una decisión. Y esa es mi propuesta para esta semana y muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí. Muchísimas gracias a los suscriptores y gracias. Nos vemos la próxima semana.